Hace unas semanas publiqué un tuit que decía: el problema muchas veces del diseño es que busca impresionar en lugar de enfocarse en el problema a resolver. Y algunas personas respondieron alargando un poco el salseo, el debate, que es muy interesante. Y hoy quiero profundizar un poco más en esto. El ego como problema de diseño, que creo que muchas veces se puede extrapolar a la vida en general, así que no te muevas, que te lo cuento ahora. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Vamos a empezar por el principio, que puede ser obvio, pero ¿qué es el ego exactamente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasa aquí, no? Pues si nos vamos un poco a la definición mítica de la RAE, lo primero que me sorprende es que hay dos definiciones. La segunda es la más típica, que dice: el ego es exceso de autoestima. Pero ojo a la primera, que es una definición del psicoanalista Freud, que dice: instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los distintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Bueno, esta que realmente no te enteras mucho de bien, pero es curioso que en la RAE hayan metido una definición de Freud, o me ha parecido a mí curioso, vamos. Pero si nos quedamos con la definición base, la de exceso de autoestima, ahí achirría un poco una palabra que es la palabra exceso. Como siempre, en los excesos está el problema muchas veces. Hay que cuidar nuestra autoestima. La autoestima es algo bueno y está claro que es mejor tenerla alta que tenerla baja para muchas cosas en la vida. Pero como todo que puede ser bueno, igual que beber agua es bueno, pues en exceso, ahí está el problema, ¿no? Hay una anécdota que me contó una vez Félix, que es cliente mío en Estudio Iber y que es interiorista, y que si está escuchando este podcast le mando un abrazo. Y él decía que alguien le había dicho una vez que el día que las casas sean transparentes, empezará la gente a invertir más en su interior que en el coche que tiene. Seguro que si te fijas en tu alrededor te viene a la mente algún caso de persona que se identifica con esta frase. No hay que ir muy lejos. Nos gusta impresionar, nos gusta aparentar. En este mismo caso, el de la arquitectura, es un claro reflejo, porque muchas veces, no digo siempre, pero obviamente muchas veces el arquitecto o la arquitecta busca lucirse con el diseño de una casa para que ese edificio, para que esa construcción le abra puertas a otros nuevos proyectos. Y lo mismo nos pasa a los diseñadores. Esto nos encontramos muchas veces en muchas casas que se gastan cantidades absurdas en las fachadas por poner un ladrillo cara vista X, por poner un material X, que funcionalmente no tiene otro objetivo que el de satisfacer a los demás, no a nosotros, que somos los que vivimos en el interior de la casa y no vivimos fuera observándola, sino a los demás, los que la observan desde fuera. Lo mismo pasa con los coches. ¿Cuántas personas prefieren tener un coche de la marca X por fuera que luzca súper cool, ¿no? Y que por dentro esté pelado? Cuando, si lo piensas, la comodidad en la conducción de un coche junto con la seguridad deberían ser uno de los principales problemas de diseño en este tipo de producto, ¿no? Pero en estos casos caemos todos, yo el primero, porque en la sociedad hay una cosa que manda y que manda mucho, en algunos más que otros, pero en cierta medida en todos nos afecta, y que es el estatus. Esto ya lo decía Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que te he nombrado aquí alguna vez, que por cierto gustó mucho ese episodio, porque es oro puro este libro, y te dejo otra vez el link en las notas del capítulo por si quieres echarle un ojo. Dale Carnegie dice que a todos nos gusta que hablen de nosotros mismos, hasta el punto de que la palabra más bonita que le pueden decir a una persona es su propio nombre. En uno de los capítulos cuenta una anécdota real de Benjamin Franklin, que Benjamin Franklin, pues todos sabemos lo que hizo, ¿no?, en la historia de Estados Unidos. Y resulta que un día, cuando Benjamin Franklin era un jovenzuelo arrebatado, había un anciano que era amigo suyo que le llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades que tenía ganas de descargarle, y le dijo: ven,
Eres imposible. Tus opiniones son como una bofetada a quien difiera contigo. Tanto es así que ya a nadie le interesan. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor si tú no estás. Sabes tanto que nadie te puede ni quiere decir nada. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que por cierto, es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos de Franklin en su historia precisamente fue la forma en la que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya madurez suficiente para saber que debía dar media vuelta y que esto que le había dicho ese amigo suyo tenía razón. Y lo hizo. Él dice que hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija, como por ejemplo indudablemente, ciertamente, etc. Y adopté en lugar de ellas palabras como creo, entiendo, imagino que una cosa es así, o a mí me parece por el momento. Cuando alguna persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el placer de contradecirle y al responder comenzaba mostrando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada, pero que en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia por X motivo, etc. Pronto vi que esto daba sus frutos, las conversaciones que entablaban eran más agradables, conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era justa. Prueba de ello es todo lo que hizo después Benjamin Franklin en la historia de Estados Unidos. Pero si nos fijamos en aquella frase que le dijo el anciano de la parte final, ¿no? Que a mí me gusta mucho, de por tal razón, es decir, por tu ego, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes, que por cierto es muy poco. Ahí nos damos cuenta de que realmente el ego puede ser el enemigo del aprendizaje si es desmedido. Es lógico, si tú te crees el centro del mundo y no eres capaz de prestar atención al resto con humildad, te estás perdiendo muchas cosas que podrías aprender de los demás, porque tú te crees que sabes más que nadie y entonces no estás dispuesto a escuchar. Piénsalo, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en una sala en la que eres el más tonto o estar en una sala en la que eres el más listo? Piensa esto con detenimiento porque es curiosa esta pregunta. Lo más probable es que después de escuchar todo lo que acabo de decir, todos digamos que preferimos ser el más tonto para aprender de los demás y que realmente es lo más inteligente. Porque a nadie, pero es que realmente piénsalo, porque si somos honestos con nosotros mismos, a nadie le gusta sentirse el más tonto. Eso es así. Entras en un juego otra vez de controlar tu ego constantemente. Si nos vamos ya al aspecto específico del diseño, alargando la reflexión que planteaba en aquel tuit, es cierto que el diseño muchas veces, no todas, pero sí muchas, busca impresionar. Cuando todos empezamos en este oficio, yo me incluyo por supuesto, el problema es que nuestros primeros proyectos no los valora el cliente. Si lo piensas en la universidad, haces muchos proyectos que no van a acabar siendo llevados a la práctica, por lo que realmente el objetivo de ese proyecto es la aprobación del profesor, es sacar la mejor nota en ese proyecto. Y esto es un error en cuanto a diseño. Pero es que el sistema te valora así, no te queda otra. Tú no necesitas hacer el mejor diseño del mundo, necesitas hacer el diseño con el que sacar la mejor nota. Y eso es lo que buscas. Pero es que después sales de la universidad y lo que buscas es tener un buen portfolio y de nuevo, ¿quién va a valorar si es un buen portfolio o es malo? ¿Quién va a valorar esos proyectos de tu portfolio? ¿El cliente de esos proyectos? No, porque muchas veces son proyectos que ni se han llevado a la práctica. Lo va a valorar la persona de la empresa que vaya a contratarte. Por lo que tu objetivo de nuevo es impresionar a esa persona para conseguir tu objetivo, que no es otro que te contrate. Todo esto descubres luego con el tiempo que es un error cuando ya trabajas por cuenta propia para tus clientes, porque ahí te das cuenta de que un cliente satisfecho es lo que te va a dar más trabajo. ¿Y cómo estará satisfecho ese cliente? ¿Cómo estará más satisfecho? Pues en la medida en la que seas capaz de solucionar sus problemas de la manera más eficiente posible. Ojo, solucionar sus problemas de la manera más eficiente posible. Y no hay más. Ese es el verdadero objetivo del diseño. Solucionar los problemas de tus clientes y es más, si son empresas, conseguir que tu trabajo les ayude a generar negocio. El diseño debe generar negocio cuando se hace para las empresas. Y esto es así, porque las empresas viven de ganar dinero. Si tú consigues que tu cliente con tu diseño gane más dinero,
Entonces le vas a salir muy barato y te va a querer pagar más y contratar más. Pero realmente esto a veces se nos olvida y tenemos que batallar de nuevo continuamente con nuestro ego. El diseñador quiere demostrar que es bueno muchas veces a otros compañeros del sector. Y eso es a lo que nos lleva muchas veces que cuando haces una web, por poner un ejemplo, que es al que yo me dedico, pues lo que quieres es demostrar tu habilidad en el control de la técnica. Añades las últimas funcionalidades en cuanto a tecnología que sabes hacer, animaciones, efectos imposibles, funcionalidades muy elaboradas, pero realmente te has parado a pensar si todas estas características técnicas ayudan a tu cliente a solucionar el problema. ¿Nos paramos a pensar en eso realmente? Siendo honestos, muchas veces no. Todo eso, lo que buscas muchas veces es impresionar, es demostrar, mira todo lo que sé hacer, incluso a tu cliente, pero también a compañeros del sector, que es que si lo piensas es absurdo. ¿No te ha pasado que muchas veces entras en una web y te mareas entre tantos efectos, scrolls de un lado, scrolls para otro, efectos raros, funcionalidades, animaciones? Pero realmente lo que te seduce de esa web es dejarte sorprender precisamente por los efectos. Tú vas bajando porque quieres ir viendo todo, quieres ir viendo cómo te salen las cosas, cómo te sorprende, pero llegas al final y si lo piensas, no te has enterado de nada. No te has enterado de lo que te está vendiendo esa web. No te has enterado de la propuesta de valor de esa web. Tú lo único que has estado es sorprendiéndote por tanto efecto. Entonces, no te ha quedado claro la propuesta de valor de esa empresa. Y tú te vas diciendo, sí, wow, qué web más chula, qué tal. Pero entonces, ¿para qué cojones sirve todo eso? Si solo te ha impresionado, pero es que no te has quedado con la propuesta de valor, que es lo más importante que tiene que tener una web, transmitir la propuesta de valor de esa empresa, que te cale a ti y que si eres un cliente potencial, te acabe convirtiendo en cliente potencial. Antes de seguir con esto, quiero presentarte otra vez al patrocinador de esta semana. Porque cuando yo empecé a grabar estas entrevistas, yo probé 1000 herramientas, me di de tortas con todas, ya sabes que soy muy de darme tortas y probar todo. Al principio recurría a lo típico, Zoom, Skype, pero rápidamente me di cuenta de que esto era una catástrofe, porque fallaba internet, se fallaba la conexión, se cortaba la grabación. Y todo eso cambió cuando probé Zencastr, que es la herramienta que uso ya desde hace un año en todos mis podcasts. Con Zencastr te olvidas ya de los problemas de internet, porque una de sus grandes ventajas es precisamente que graba en local en el ordenador de cada uno de los invitados. Esto también hace que la calidad del audio y del vídeo sea muy superior, porque no hay cortes, no hay problemas de internet aunque falle. Y es súper sencillo, no tienes que instalar nada, simplemente le envías un link a tu entrevistado y ya está, entra y ya está dentro. Por si esto fuera poco, además puedes descargar el audio y el vídeo por separado, los puedes editar en la herramienta de postproducción que tiene el propio Zencastr. Y bien, si quieres probarlo, por ser oyente de este podcast, es una herramienta que yo uso, ya te lo digo, si no, no la recomendaría, la uso en todos mis podcasts. Y tienes un 30% de descuento que nos han dado los amigos de Zencastr para los 3 primeros meses. Y para conseguirlo solo tienes que acceder a zen.ai/spoiler o haciendo clic directamente en el enlace que te dejo abajo en las notas del capítulo. Y si quieres tú también patrocinar este podcast como los amigos de Zencastr para que comparta tu proyecto con esta magnífica comunidad de emprendedores, diseñadores y gente que le gusta el desarrollo personal en general, en mi web estudioiber.com puedes consultar las condiciones en la pestaña podcast-patrocinios. Bueno, siguiendo un poco, es impresionar un problema de diseño realmente. Claro, aquí hay una reflexión también interesante porque claramente si escuchas a Bruno Munari o Dieter Rams, que son grandes diseñadores de la época del siglo pasado y grandes divulgadores, nos dirían que no, y es verdaderamente sensato. Pero ¿hasta qué punto en un mundo en el que el estatus afecta a una sociedad consumista y capitalista en la que la competencia es feroz y tu producto o servicio debe destacar sobre el resto, hasta qué punto aquí el impresionar no debe ayudar a solucionar un problema de diseño que es el de destacar de la competencia, ¿no? Yo, en mi opinión, estoy con Bruno Munari y con Dieter Rams, pero también me planteo la cuestión anterior. O sea, es que el problema es no confundirnos de a quién debe impresionar ese diseño. Yo creo que ahí está el problema, no si es bueno impresionar o no, sino a quién. Si ese diseño impresiona al cliente final y eso ayuda a que la propuesta de valor cale mejor y que esa web
ayude a generar negocio a esa marca, a esa empresa, entonces sí, tu diseño está solucionando el problema objetivo de diseño, porque esa manera de impresionar te está permitiendo darte una oportunidad de que la gente entre en tu web y no en otra. Pero si ese impresionar va dirigido a impresionar a tus compañeros del sector o a la validación de otra gente que no es el cliente de tu diseño, entonces el diseño no está solucionando el problema y por lo tanto es absurdo. Por lo tanto, ahí impresionar no es un problema de diseño. El diseño debe solucionar problemas y si va dirigido a empresas, debe ayudar a generar negocio. No hay otra. Es que es así de simple y así de difícil de conseguir. Además, cuanto más eficientemente consigas esto, pues mejor. Con lo cual, todo lo que se salga de ahí, en mi opinión, que obviamente es la mía y respeto la de cada uno, pero en mi opinión, todo lo que salga de ahí no es un problema de diseño. Me gustaría de verdad saber tu opinión en cuanto a esta reflexión, aunque no seas diseñador, en cuanto al tema del ego. Seguro que en algún momento cosas de las que hemos hablado en este podcast te han pasado y te han surgido. Puedes compartirla en Twitter etiquetándome en @IgnacioVerges o escribirme por email o dejarme un comentario en este podcast en la plataforma que lo escuches. Creo que es un melón que da para mucho y me interesa ver vuestras opiniones y abrirlo y debatir y aprender todos, porque seguro que podemos aprender. Si te apetece abrir el melón, pues ya sabes, si quieres también compartirlo con otra persona que creas que le puede interesar este debate, pues es la mejor manera de apoyar este proyecto. Y nada más, espero que te haya gustado. Si puedes darle like o dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify y en iVoox y todas esas cositas que siempre ayudan a que el algoritmo nos trate mejor, pues te lo agradeceré. Os agradezco a todos los que ya lo hacéis. Y dar las gracias a Zencastr de nuevo por patrocinar este podcast, por facilitarme la vida en la grabación de los míos y recordarte que tienes un 30% de descuento para los 3 primeros meses con el código SPOILER o si prefieres aplicando directamente en el link que te dejo abajo en las notas del capítulo. Para cualquier cosa ya sabes que puedes encontrarme en estudioiber.com. Cualquier problema de diseño te podré ayudar a resolverlo, del resto de cosas no tanto. Y eso es todo. Y gracias siempre por escucharme. Nos vemos pronto.